El sol se ocultaba lentamente sobre los rascacielos de Miami mientras las luces de la ciudad comenzaban a iluminar la metrópolis. En una de las oficinas más lujosas del centro financiero, Eduardo Valenzuela, un exitoso negociante en la industria del café, observaba la vista desde su despacho. Había sido un pionero en la importación de café desde Colombia desde los años 1980 y había construido un imperio a partir de ello. Sin embargo, tras casi 4 décadas de éxito, Eduardo empezó a sentir una inquietud. Era el tipo de hombre que nunca dejaba cabos sueltos y quería asegurarse de que su negocio estuviera seguro en todos los sentidos. Por pura curiosidad, Eduardo decidió contratar a los mejores. CyberQuest, una agencia de investigadores privados famosa por su capacidad para descubrir secretos que nadie más podía. Había escuchado rumores sobre sus habilidades y pensó que sería interesante poner a prueba la seguridad de su empresa, sus socios e incluso los detalles personales de aquellos más cercanos. Luis Jiménez, el fundador de CyberQuest, aceptó el desafío con su habitual calma y confianza. Sabía que este trabajo no era solo para identificar fallos de seguridad, sino también para comprender las dinámicas humanas ocultas tras el éxito de la empresa de Eduardo. En una operación discreta pero extensa, el equipo de CyberQuest comenzó a investigar los movimientos financieros, el acceso a los sistemas informáticos y las relaciones personales dentro de la empresa. En poco tiempo, los investigadores se dieron cuenta de que había algo extraño en la relación de Eduardo con su socio de más de 30 años, Fernando Guzmán. Fernando había estado con Eduardo desde los inicios, ayudándolo a establecer las primeras conexiones con los agricultores y distribuidores. Parecían hermanos de negocios, inseparables, compartiendo los altos y bajos del mundo empresarial. Sin embargo, las investigaciones comenzaron a destapar un oscuro secreto. Uno de los agentes encubiertos de CyberQuest, después de seguir a Fernando durante varias semanas, descubrió movimientos sospechosos. Fernando frecuentaba la casa de Eduardo cuando él no estaba. La esposa de Eduardo, Claudia, parecía tener una relación extremadamente cercana con Fernando, mucho más de lo que un simple amigo o socio justificaría. Con la tecnología más avanzada de vigilancia, el equipo capturó conversaciones privadas y situaciones comprometedoras que confirmaron las sospechas. Fernando y Claudia habían estado teniendo una relación secreta durante años. Pero la verdad iba más allá. Tras algunas pruebas y análisis de ADN hechos con muestras recogidas de forma sigilosa, CyberQuest descubrió algo que dejó a Luis Jiménez y su equipo perplejos. Los dos hijos de Eduardo, quienes él amaba profundamente y creía ser suyos, no llevaban su ADN. Todo indicaba que Fernando era el padre biológico. Luis sabía que esta información debía ser manejada con extrema delicadeza. Decidió hablar personalmente con Eduardo. Al entrar a su oficina, Luis notó el aire de calma de Eduardo, quien todavía no tenía idea de la devastadora verdad que estaba a punto de escuchar. Luis comenzó explicándole sobre las vulnerabilidades de seguridad que habían encontrado en su sistema empresarial, y luego, con mucho cuidado, abordó el tema personal. Eduardo escuchó en silencio mientras Luis le explicaba la traición. Sus ojos, que normalmente irradiaban una mezcla de confianza y poder, se fueron nublando con incredulidad y dolor. No solo su socio de 3 décadas había traicionado su confianza empresarial, sino que también le había robado algo infinitamente más valioso, la familia que él pensaba que era suya. El silencio que siguió fue sepulcral. Eduardo se puso de pie, su rostro marcado por una mezcla de ira y tristeza. Caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Había dedicado su vida al éxito, construyendo una empresa y una familia que ahora parecían fundarse en mentiras. Después de un largo silencio, Eduardo finalmente habló. Con la voz quebrada, pero con una resolución fría, le pidió a Luis que continuara investigando, esta vez con un nuevo objetivo. Quería conocer cada detalle de la vida de Fernando, cada traición, cada secreto. No se trataba solo de venganza, sino de recuperar algo de control en su vida, ahora que todo parecía desmoronarse. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones para Eduardo. Confrontó a Claudia, quien no pudo negar la verdad cuando se le presentaron las pruebas. Ella trató de justificar sus acciones, hablando de la soledad y del amor perdido, pero Eduardo no pudo escucharla. La herida era demasiado profunda. Con respecto a Fernando, Eduardo decidió actuar de manera calculada. Primero, lo apartó lentamente del negocio, redirigiendo el poder hacia personas en las que podía confiar.
Luego, usando la información proporcionada por CyberQuest, se aseguró de que todos los contactos y alianzas de Fernando fueran quebrados. Lo despojó de toda influencia en el mundo empresarial del café. No se trataba simplemente de destruir a Fernando, sino de garantizar que jamás volviera a traicionar a nadie de la misma manera. Finalmente, Eduardo decidió que su vida no podía definirse por las traiciones sufridas. Aunque le dolía profundamente, decidió mantener a sus hijos cerca. Ellos no tenían la culpa de los errores de sus padres y, para él, siempre serían sus hijos, sin importar la sangre. Comprendió que el amor que les tenía no podía borrarse con una prueba de ADN. Luis y CyberQuest, por otro lado, se retiraron sabiendo que habían hecho lo que se les pidió, pero conscientes de que las verdades que descubren a veces tienen el poder de destruir vidas. Eduardo nunca olvidaría lo que descubrió gracias a ellos, pero también sabía que, sin esa verdad, jamás habría podido empezar de nuevo, libre de las mentiras que habían envuelto su vida por tantos años. Al día siguiente Eduardo mató a su socio y se suicidó dejando a su esposa sola con sus hijos. El amanecer en Miami trajo consigo una tragedia que pocos esperaban. Al día siguiente de la devastadora revelación, Eduardo Valenzuela tomó una decisión definitiva y sombría. Durante la noche, el dolor, la traición y la desesperación habían tomado el control absoluto de su mente. A pesar de ser un hombre que siempre buscaba mantener el control, Eduardo se encontró sin respuestas, sin consuelo y sin futuro. Se dio cuenta de que no podía soportar la vergüenza ni la traición de quienes alguna vez consideró su familia y hermano de vida. Eduardo salió temprano de su lujosa residencia sin decir una palabra a nadie. Se dirigió a la oficina de Fernando, quien ni siquiera imaginaba lo que iba a suceder. Al llegar, Eduardo se aseguró de que no hubiera testigos, cerró la puerta de la oficina y se enfrentó cara a cara con su viejo socio. Fernando, al ver la expresión en los ojos de Eduardo, entendió que algo no estaba bien, pero no tuvo tiempo para reaccionar. En un acto desesperado y lleno de rabia contenida, Eduardo sacó una pistola que había traído consigo y, sin vacilar, disparó. El estruendo del disparo rompió el silencio del edificio, y Fernando cayó al suelo, sin vida. En ese instante, la habitación pareció sumirse en un vacío interminable. Eduardo no sintió alivio, ni siquiera satisfacción. Miró el cuerpo inerte de quien había sido su amigo, su hermano de negocios, y sintió el peso de lo que acababa de hacer. Todo lo que había construido, todo lo que había significado algo para él, se había desmoronado y ya no había vuelta atrás. Eduardo se llevó la pistola a la cabeza y cerró los ojos. No podía enfrentar lo que quedaba de su vida, ni a las personas que una vez amó. El segundo disparo resonó como un eco del primero, y Eduardo cayó al lado de Fernando, poniendo fin a su sufrimiento y dejando un vacío irreparable. Horas más tarde, cuando los empleados llegaron y descubrieron la escena, el caos y la consternación se apoderaron del lugar. La noticia se difundió rápidamente, y los titulares no tardaron en aparecer en todos los medios. Magnate del café comete asesinato y suicidio en un impactante acto de desesperación. Claudia recibió la noticia mientras estaba en casa, junto a sus hijos. La llamada de la policía la dejó paralizada. Nunca imaginó que la situación llegaría a ese extremo. Cayó de rodillas al suelo, ahogada en lágrimas, sin poder comprender cómo su vida perfecta se había convertido en una pesadilla. Sus hijos, que no comprendían completamente lo que estaba sucediendo, la miraban con miedo y confusión. Ellos también habían perdido a su padre, y ahora la sombra de la culpa y el dolor envolvía su hogar. Claudia quedó sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Aunque nunca había amado a Fernando como amó a Eduardo, había permitido que la relación prohibida se desarrollara, y ahora el precio a pagar era demasiado alto. Intentó consolar a sus hijos, sabiendo que necesitarían más que nunca una figura materna fuerte, pero también sabía que la verdad siempre estaría ahí, una herida abierta que nunca podría cerrarse por completo. La tragedia de Eduardo y Fernando se convirtió en una advertencia para muchos, incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden estar viviendo con demonios internos que nadie ve. El dinero, el poder y el éxito no pudieron proteger a Eduardo de la traición más profunda, y en su desesperación, eligió un camino sin retorno, dejando tras de sí un legado de tristeza y destrucción. CyberQuest, aunque profesional en su trabajo, se quedó con un amargo sabor al saber que la verdad que habían revelado había llevado a un desenlace tan trágico.
Luis Jiménez sabía que la verdad puede liberar, pero también puede destruir, y este caso quedó grabado en la memoria de la agencia como un recordatorio de cuán devastadoras pueden ser las consecuencias de la traición. Únete a CyberQuest Investigadores Privados. En un mundo lleno de secretos y medias verdades, ser parte de CyberQuest es mucho más que un trabajo, es una misión. Buscamos personas con curiosidad, coraje y determinación para unirse a nuestro equipo y ayudar a revelar la verdad. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una fachada, si deseas destapar la verdad que otros intentan ocultar, CyberQuest es el lugar para ti. Trabajarás al lado de los mejores investigadores, usando tecnología avanzada y técnicas únicas para resolver casos reales y llevar justicia a quienes la necesitan. No importa si tienes experiencia previa o si solo tienes una pasión innata por la verdad, te daremos las herramientas y el entrenamiento necesario para convertirte en un investigador privado capaz de cambiar vidas. En CyberQuest, creemos que cada persona tiene derecho a saber la verdad. Nos especializamos en descubrir secretos, exponer fraudes y proteger a los inocentes. Nuestra misión es hacer del mundo un lugar más justo, un caso a la vez. Si sientes que naciste para algo más, si tienes el deseo de marcar una diferencia real, entonces te necesitamos. No esperes más. Únete a nosotros y sé parte del equipo de investigación privada más reconocido. Juntos, podemos encontrar la verdad y llevar justicia donde más se necesita.